Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga. Que tengas un muy buen día. Vamos a abrir nuestra palabra, la palabra del Señor. Vamos a continuar en este pasaje en Mateo capítulo 8. Y esto es un preparativo para también lo que vamos a estar meditando en la próxima semana, cuando como pueblo cristiano celebramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero no nada más la muerte, sino también la resurrección del Señor Jesucristo. Quiero que pensemos en la introducción de este mensaje. En la introducción pongo lo siguiente: es triste el día de hoy escuchar, y fíjense algo que me llamó la atención, tanto a cristianos como a no cristianos, que los milagros no suceden. Tal vez tú te preguntes, ¿qué? ¿Los milagros qué? ¿Habrá cristianos que crean que ya no hay milagros? Sí, hay personas que se dicen creer en Jesucristo, pero que para ellos, si hay milagros o no hay milagros, eso no importa. Si Jesucristo hizo milagros o si no hizo milagros, lo importante es que vino a traer salvación. Sin embargo, yo pongo aquí lo siguiente: cuando la Biblia está lleno de ellos, la Biblia está llena de milagros, y el ministerio del Señor estuvo lleno también de ellos. Dentro de las etapas, por así decirlo, de las épocas milagrosas que registramos en la Biblia, el ministerio del Señor Jesucristo estuvo lleno de milagros, como lo acabamos de leer en Mateo 8. Y si profundizamos en ellos, descubrimos profundas enseñanzas respecto a la persona de Jesús. Es decir, Jesús no era un milagrero nada más por ser milagrero. Hay personas que se han levantado a lo largo de la historia y dicen y se adjudican tener poder para hacer milagros. Jesús era diferente. Jesús no era un milagrero o un hombre poderoso que impresionaba haciendo pues cosas espectaculares. Vamos a ver, de acuerdo al título que yo pongo, yo le titulé a este pasaje lo que nos enseñan los milagros de Jesús. ¿Qué nos enseñan? ¿Qué propósito se cumple con la persona de Jesús? No son algo accidentales, no son algo caprichosos, cumplen un propósito. Me gustaría leer nuevamente Mateo 8, del versículo del 5 al 10. Dice así la palabra del Señor: Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia
la palabra desde donde estás, y mi siervo se sanará. Lo sé, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van. O vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. A mí me avergüenza y me entristece leer estas palabras del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice, yo esperaba estas palabras de mi pueblo. Yo esperaba estas palabras de aquellos que han recibido revelación, de aquellos que han visto milagros, de aquellos que a través de su historia han visto la presencia sobrenatural de Dios. Pero en cambio, este gentil, este oficial romano, esta persona tuvo más fe, tuvo un discernimiento más profundo. Y precisamente la carta a los romanos dice, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿Qué había oído este oficial? ¿Qué había visto este oficial? ¿Qué le habían informado a este oficial acerca de Jesús? Bueno, de que Jesús, por ejemplo, ordenaba a los vientos y a los mares que se calmaran y se calmaban. Jesús había ordenado a los peces y a los panes multiplicarse y se multiplicaban. Jesús a los leprosos los volvía limpios. Jesús hacía cosas que ningún otro había hecho. Ahora, ¿cuál fue su razonamiento? ¿Cuál fue el desarrollo de la fe de este oficial? Fue, bueno, yo soy un hombre que tiene autoridad, pero que al mismo tiempo estoy bajo autoridad. Tengo personas superiores a mí. Y esas personas que son superiores a mí puede ser un cónsul, puede ser un gobernador, puede ser un general. Él me ordena y yo como centurión, como oficial romano, yo obedezco. Así que estas personas se manejan en esferas de autoridades superiores a mí. Dice, pero al mismo tiempo yo tengo personas bajo mi autoridad. Se creía, de ahí el nombre centurión, se creía que un centurión tenía 100 soldados bajo su autoridad, bajo su poder. Algunos comentan que después cambió a 80 el número de soldados que un centurión tenía bajo su poder. No importa en un momento dado el número, lo que importa es que el razonamiento de este hombre fue lo siguiente. Yo soy un hombre que tiene autoridad y si yo le digo a alguien que está debajo de mí, haz, esa persona hace. Es decir, yo no tengo dudas de que Él va a obedecer, de que Él va a actuar, de que Él va a llevar a cabo lo que yo les estoy pidiendo. Si yo le digo a este otro, ve, ese otro va, porque está bajo mi autoridad. Y luego viene la revelación y Él dice, Señor, solamente tú di la palabra, porque tú te manejas en esferas superiores a las mías. Todo el mundo está bajo tu poder, todo el mundo está bajo tu autoridad. Así que si todo el universo, si todo el mundo está bajo tu poder, bajo tu autoridad, tú no necesitas transportarte. Tú no necesitas hacer muchas cosas para que el universo, para que este mundo te obedezca. Solamente tú di la palabra porque, Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa.
No soy digno. Mi criado está paralizado, mi criado está muy enfermo, mi criado está lleno ahorita de dolores y está sufriendo. Di la palabra. Casi pudiera estar diciendo, piénsalo, Señor. Ten un buen pensamiento hacia mi criado. Porque Jesús, dentro de su generosidad, dentro de su bondad, Él dice, voy. Es interesante que, siendo judío, ir a visitar a un gentil, sabemos que los judíos no visitaban a los gentiles, a los no judíos. Jesucristo dice, iré a verlo y voy a sanarlo. Y este oficial dice, Señor, yo no soy digno de que llegues a mi casa, pero tú tienes tanto poder y eres el escogido de Dios y eres el Mesías, que solamente tu palabra bastará para sanar a mi criado, a mi siervo. Por eso yo a este primer punto le puse que este milagro hecho sobre este criado, sobre este siervo, nos enseña que Jesús es el Mesías escogido por Dios. En otras palabras, este centurión está diciendo, yo soy un hombre con poder y lo que digo se hace, pero solamente los que están abajo de mí. Pero Señor, tú tienes todo el poder. Tú eres el Mesías. Así que si tú das la palabra, todo el universo se mueve para que tu voluntad se cumpla. Por eso me alienta al orar el Padre Nuestro, a decir, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. O sea, que tu voluntad no encuentre ningún impedimento porque tú eres Señor de todo. Así que los milagros es una revelación, es un aviso, es una enseñanza de que la gente entienda que Jesús es Dios, que Jesús es el escogido de Dios y que Jesús es el que quiere llevar a cabo la voluntad del Padre. Eso me alienta mucho. Me alienta mucho porque yo puedo estar aquí en la ciudad del Paso, pero puedo orar por alguien de la Ciudad de México. O puedo orar por alguien de la ciudad de Veracruz, o puedo orar por alguien que está en Bogotá, Colombia, o puedo orar por alguien que está en diferentes lugares, sabiendo que como Jesús es el Señor de todo, Él no solamente va a oír la oración, va a responder. No nos anima esto a orar y a orar por personas que no tenemos cerca, que están en Chihuahua, que no podemos ver, pero que si oramos el Señor hará maravillas, o que está en Illinois, está en Chicago, está en lugares que ahorita no podemos accesar tal vez por el tiempo, por las temperaturas, por los horarios, por muchas cosas, pero Jesús sí, Jesús tiene acceso. Porque Él es Dios. Y los milagros nos enseñan que Él es el Mesías. Y este hombre lo entendió. Este hombre con su razonamiento, con su manera de trabajar, lo entendió. Dijo, si yo, que tengo poquita autoridad, se hace lo que yo diga, pues cuánto más Él, que tiene toda la autoridad del universo. También los milagros nos enseñan, en segundo lugar, el segundo pensamiento que les quiero dejar, es que nos enseña lo que Él quiere hacer con su mundo. El Señor Jesucristo vino a este mundo
Y dentro de sus funciones principales, además de morir por nosotros en la cruz, fue hacer milagros. Fue hacer milagros. Y los milagros nos enseñan que nuestro mundo está roto, que nuestro mundo está bajo maldición y que nuestro mundo necesita de su intervención. Por ejemplo, Jesús multiplicó los panes y los peces. ¿Qué nos enseña esto? Que este mundo enfrenta necesidades muchas veces que necesitan la intervención de Dios para ser cubiertas. Este mundo hay lugares donde está lleno de pobreza. Este mundo tiene lugares donde hay gente que vive en condiciones infrahumanas. Gente que no nada más duerme en la calle, gente que vive en la calle. Y gente que se alimenta con lo poco que puede agarrar. En este mundo hay hambre. Hay hambre en varias partes de este mundo. Así como hay partes donde hay mucha comida y donde hasta se tira la comida a diario, la comida que no se consume, aunque esté buena la comida, este mundo tiene hambre. Y cuando Jesús dice, quiero darles de comer, es el anhelo de Dios de algo que no debería de estar pasando. Este mundo no debería de estar sufriendo hambre. Y el milagro de la alimentación es Dios diciéndonos, yo quiero hacer de este mundo un mundo donde ya no haya hambre. Pero no nada más donde ya no haya hambre, sino un mundo donde ya no haya enfermedades. Él vio a los enfermos, como a la suegra de Pedro, con una fiebre, y oró por ella. Le puso sus manos, y esta mujer sanó y le servía. Jesús sanó a los paralíticos, a los ciegos, a los mudos. Dice que le traían a los enfermos y Jesús ponía sus manos y los sanaba. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios, que Jesús quiere transformar este mundo roto, caído, en un mundo nuevo, diferente. Pero también nos enseña lo que era nuestro mundo antes de que hubiera pecado y lo que Dios quiere hacer con nuestro mundo en el futuro. Dice Apocalipsis, en los últimos capítulos, dice, y cuando vengan nuevos cielos y la nueva tierra, dice, Dios enjugará toda lágrima y ya no habrá muerte, ya no habrá lágrimas, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, porque las cosas viejas pasaron. Dios va a hacer todo nuevo. Así que los milagros nos enseñan el anhelo de Dios de irrumpir en su creación y de recordarnos, yo tengo algo mejor para este mundo. No es agradable andar tosiendo, no es agradable tener ataques de tos y que de repente nos falte el oxígeno. Son de las cosas más horribles que hay. Y de repente uno dice, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar esto, no? Y hay personas y hay doctores que, siendo realistas, nos dicen, no, esa tos le va a tardar meses. ¿Cómo que meses? Sí, le va a tardar meses. Pero eso nos muestra el anhelo de Dios de transformar las cosas haciendo milagros. De que Dios no está conforme con este mundo roto en el que vivimos. Dios no se alegra de ver a una persona en un lecho, en una cama de hospital,
o en una cama de una clínica. Dios no se deleita. Por eso hizo milagros, para enseñarnos a decir, a pensar, a vislumbrar. Yo tengo algo mejor para mi creación. Tengo algo mejor para todos y cada uno de ustedes. Así que el hecho de que Jesús sanara a este criado enfermo, paralizado y con dolores, es una manifestación, es una enseñanza de que Dios un día va a transformar todas las cosas. Y cuando estemos con Él, ya no nada más va a haber ya no va a haber enfermedad, sino que ya no va a haber vejez, ya no va a haber deterioro en nuestros cuerpos, ya no va a haber cansancio, ya no va a haber desgaste, sino que todo va a ser hecho nuevo. Así que los milagros de Jesús no fueron eventos hechos de manera caprichosa. Fueron eventos para mostrarnos lo que Dios quiere hacer con su mundo. Un mundo libre de maldiciones, un mundo libre de pecado, un mundo libre de enfermedades, un mundo libre de dolor, un mundo nuevo, donde el recuerdo de las primeras cosas, de las cosas pasadas, quedaron atrás. Pero hay algo interesante. El tercer pensamiento que les quiero dejar es el siguiente. Los milagros del Señor nos enseñan que Él vino a este mundo para salvarnos. Él vino a este mundo para salvarnos. Y quiero compartir algo que me conmueve. Quiero compartir algo que no sé si tú lo has meditado, si tú lo has pensado, tal vez sí, pero si no lo has hecho, quiero que lo abraces en tu corazón. Es que los milagros de Jesús, a diferencia, por ejemplo, de superhéroes, a mí me gusta mucho una caricatura, un cartoon, que está donde está el Señor Jesucristo supuestamente sentado y están todos los superhéroes de Marvel alrededor rodeándolos y se escucha una voz que dice, ahora les voy a contar cómo salvé al mundo. Y está el hombre araña colgado de su tela de arañas, está Superman bien atento, está Batman, está cada uno de estos superhéroes escuchando cómo Jesús salvó al mundo. Pero fíjate, la diferencia de Jesús con los superhéroes es que los superhéroes hacen milagros o hacen hazañas, hacen cosas poderosas y la gente los admira y siguen siendo fuertes. Jesús hacía milagros y se volvía cada vez más vulnerable, más frágil. Jesús hacía milagros y la gente lo odiaba más, lo aborrecía más. Quiero citar un ejemplo de un milagro que él hizo en Marcos, donde el Señor Jesucristo sana a una mujer que tenía flujo de sangre. En Marcos capítulo 5, versículo 24 en adelante, Marcos 5:24, nos dice lo siguiente. Jesús fue con él, fue con Jairo para ir a sanar a su hija que estaba enferma. Dice, y toda la gente lo siguió y apretujada a su alrededor, la gente estaba apretujada alrededor de Jesús. Versículo 25. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Ahora,
eso ya lo he predicado en otra ocasión, pero ¿se imaginan? 12 años con hemorragias de sangre, sufriendo año tras año, sin poder controlar. Era una mujer seguramente anémica, era una mujer debilitada, era una mujer frágil, era una mujer que había sufrido mucho. Dice, había sufrido mucho con varios médicos. Y a lo largo de los años, no solamente su enfermedad, su salud se vio mermada, sino que dice, su dinero. Había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. Nunca mejoró. Y luego dice, de hecho, se puso peor. Versículo 27. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo. Y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Pero vean a lo que yo quiero llamar su atención. Versículo 30. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Y ya finalmente la mujer asustada aceptó que ella había sido. Pero lo que me llama mucho la atención es las palabras de Jesús que dice, sentí poder que salió. Y vean el contraste con la mujer. La mujer no tenía poder. Y la mujer sintió poder que vino y que la sanó. Y al instante la hemorragia paró. Ella sintió poder y Jesús sintió poder que se salió de él. Por eso no me extraña ver en The Chosen, cuando después de que Jesús sana a tantas personas, ver a Jesús al final del día agotado, cansado, desgastado y prácticamente cayéndose para dormir. Y por eso no me extraña ahora ver que lo quieren despertar varias veces para que él muestre su interés por sus discípulos, y él está súper agotado, súper desgastado. ¿Por qué? Porque los milagros nos van enseñando el milagro más maravilloso que él llevó a cabo, su muerte en la cruz. Cada milagro era poder de él que salía para sanar a los que lo necesitaban. Necesitaban el poder de Dios. ¿A qué me refiero entonces con esto? Que cada milagro era un desgaste para él y una fortaleza para la gente que lo recibía. Y yo alabo y bendigo al Señor por la ciencia, por la medicina y por tantas cosas que ahorita podemos ver como instrumentos de Dios para traer sanidad. Pero a mí me impacta, por ejemplo, lo que nos comenta, por ejemplo, Blanca, del tratamiento de su mamá, nuestra hermana Teresa, que ella luego está muy frágil, recibe una transfusión, ánimo, habla, ríe,
bromea, come, participa y vuelve otra vez. Y vuelve otra vez la transfusión y otra vez el ánimo, la alegría y todo eso. ¿Qué nos recuerda esto? Uno, como yo decía en el segundo pensamiento, Dios va a transformar nuestra debilidad en sanidad completa. Esa es la esperanza, hermana Teresa, que tenemos todos, usted y cada uno de nosotros. Pero también nos revela para qué vino el Señor Jesucristo. ¿Para qué vino? Y eso concluye Mateo, en este capítulo 8, lo concluye en los versículos siguientes. Versículo 14. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Salió poder de Jesús. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Imagínense eso. Aquella noche. Ya no era el día, era en la noche. Y él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden. Y sanó, además de los endemoniados, a todos los enfermos que les llevaron. Y Mateo lo entiende aplicando la profecía de Isaías 53. Me parece que es versículo 4. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Otra versión, me parece que es la Reina Valera 60, dice: él cargó con todas nuestras enfermedades. Él se apropió, él llevó. ¿Te imaginas esto? El hombre más puro, el hombre más saludable, el hombre perfecto, sin pecado, dice la Biblia, Dios lo hizo pecado. Dios, el hombre más maravilloso que pisó esta tierra, Dios lo hizo débil por amor a nosotros. Quiero leer un último pasaje para reafirmar lo que les acabo de decir. El milagro, creo, más poderoso y grande que hizo el Señor Jesucristo lo encontramos en Juan 11, cuando el Señor resucita a Lázaro después de 4 días de muerto, algo que no había ocurrido con nadie. Pero vean lo que significó que Jesús sanara a Lázaro. Después de que sana a Lázaro y después de que la gente se admira, en el versículo 45 de Juan 11, vean lo que dice. Juan 11, 45. Al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaban con María creyeron en Jesús. Versículo 46 es lo triste. Pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. 47. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda, ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo
como nuestra nación. Y vean, Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: ¿no saben de qué están hablando? ¿No se dan cuenta que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? Así que dice que a partir de allí, a partir de la resurrección de Lázaro, comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Así que los milagros, más que enaltecer o engrandecer a Jesús, lo volvían más y más vulnerable al grado tal de que fue a la cruz. Ahora, como dice Pedro, Dios lo tenía todo preparado. Y Dios, a través de la cruz, nos muestra el milagro más maravilloso que tú y yo podemos disfrutar. Perdón de pecados y una vida nueva y una garantía de que este mundo no se va a quedar como está actualmente. Así que concluyo con lo siguiente. ¿Cómo podemos alcanzar al mundo en tribulación? ¿Cómo podemos compartir con otros este mensaje de esperanza? Acercándonos a ellos. Jesús lo hizo, volviéndonos vulnerables y accesibles a los inaccesibles. Perdiendo nuestra vida es como la ganaremos. Así lo hizo Jesús. Haciéndonos débiles es como el Evangelio es poderoso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos el ejemplo del Señor Jesucristo? Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias. Gracias por todos tus milagros, por las cosas que hiciste. Gracias por la fe y el ejemplo de este centurión romano, que nos muestra su comprensión de quién es Jesús y de a qué vino Jesús. Gracias por estas enseñanzas y gracias porque, siendo tú sin pecado, tú corriste el riesgo de cargar con nuestras enfermedades, de cargar con todas nuestras dolencias, de cargar con nuestros pecados. Te volviste vulnerable hasta morir en una cruz, pero solamente para asegurarnos que para ti somos tan valiosos, para ti somos tan preciosos, que entregaste tu preciosa vida para nosotros. Nos ponemos en tus manos y pedimos que nos prepares para los días que vienen y para la semana que viene, en que vamos a celebrar no solamente tu muerte, sino tu victoria gloriosa al resucitar de los muertos y al vencer a la muerte y a la enfermedad con poder, para honra y gloria de tu nombre. Te alabamos y bendecimos, Señor. Amén.